Pues nada, vamos a empezar con la introducción a la implantología estratégica, que es parte del contenido para la sesión 1 del máster. Creo que es importante abordar ciertos aspectos. Vamos a estar yendo de diapositiva a diapositiva, dependiendo de los temas que queramos abarcar. A mí me interesa prepararlos previamente al curso con conocimientos básicos, referentes o específicos que tengan referencia a la implantología estratégica. ¿A qué me refiero? Anatomía de las zonas de interés para los anclajes estratégicos y métodos de la IF, el manejo de tomografías. Quisiera saber si todos utilizan tomógrafos o 3D para trabajar. Me gustaría saber esa respuesta previa porque es muy importante para saber qué nivel, Sí, doctor. Sí. Perfecto. Sí, doctor. Ya estamos en la era moderna y todos estamos utilizando 3D. Porque créame, hay lugares y todo se vale, ¿no? Hay lugares y todo se vale. Muy bien. Entonces, para empezar, quisiera pues, definir ciertas situaciones como la atrofia maxilar, que son conceptos que vamos a hablar todo el tiempo. Y hay varios tipos de atrofias, pero tenemos que saber las definiciones. La reducción de una masa ósea debido a la pérdida de nutrición. La pérdida de nutrición puede ser bacteriano o ya sea por sobrecarga o función. La masa del hueso se hace tanto afuera como dentro de la superficie del hueso. Si la superficie interna es afectada, la morfología exterior de la superficie no cambia. Sin embargo, el volumen de las áreas esponjosas disminuye, así como las áreas libres de hueso aumentan. Entonces, si nosotros sabemos que la atrofia se da por la reducción de la nutrición, ¿cómo? Haciendo una extracción y evitando la estimulación interna. Claro, eso sería una. ¿Qué otra? Que nosotros nos refiere a la implantología estratégica. Eso. Bueno, ustedes pueden ver mi puntero en la pantalla. Listo. Pues miren, esta zona se reduce tanto fuera como por dentro de la superficie. Si la superficie interna es afectada, la morfología exterior de la superficie no cambia. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, que nos dio el doctor Gerardo, de una situación en la que se da una atrofia por una situación interna. Pero nos compete hablar mucho y quiero enfocarme en la parte externa, la forma en como nosotros le quitaríamos quitar otro tipo de conexión nutricias que hacia la parte medio de hueso y con eso estamos quitando la nutrición. Por lo tanto, siempre así seamos muy delados para tratar los tejidos blandos de la cirugía, vamos a tener una remodelación ósea por el tiempo y es proporcional al tenemos la nutrición de ese hueso que hicimos un colgajo. Por lo tanto, si ya sabemos cómo se producen las atrofias, vamos a evitar a toda costa producir el proceso o en aumento de lo que nosotros nos está llegando al consultorio, ¿vale? Y como ejemplo de generación grasa de médula ósea, que eso pasa definitivamente cuando se da desuso, cuando hacemos exodoncias y tenemos un hueso medular, se tiende a tornar graso, y graso se refiere a una trabécula más amplia donde llena de tejidos que no son necesariamente óseos densos, calcificados, que nos vayan a servir para poder anclar nuestros implantes. Y las expansiones de los maxilares, que también son procesos que causan mucha atrofia a nivel de los senos, que son áreas limítrofes donde tenemos corticales que no van a generar usualmente nutrición adecuada para el que vayamos a hacer. Al contrario, solo destapar eso para intentar hacer ese tipo de elevaciones a veces nos provoca unas atrofias innecesarias que tenemos que evitar, y siempre tratar de tener un plan A, B y C con las atrofias desde el punto de vista de evitar quitarles esa nutrición al hueso y evitar tratar de hacer muchos
procesos quirúrgicos que van directamente proporcionales a la pérdida de hueso. Si nosotros sacamos una pieza dental, ya tenemos un dictamen a que ese hueso tenga que fisiológicamente remodelarse y con eso tener una pérdida en dimensiones del hueso. Ya desde ese momento tenemos un proceso quirúrgico que nos va a hacer una respuesta del hueso como atrofia. Luego ponemos el implante, con lo que vamos a calentar hueso con las fresas, muchas fresas que tenemos que utilizar en un protocolo a velocidades que pueden cambiar, a veces con diferentes tipos de irrigación, a veces con diferentes duraciones de protocolos, y con eso pues también estamos causando una segunda razón por la que el hueso se vaya a remodelar y consecuentemente a atrofiar un poco más. Luego de eso, si no hicimos una regeneración o si hubo una necesidad de regeneración, ahí estaríamos agregando un tercer factor a la atrofia, que sería despegar un colgajo para poder hacer todo este tipo de reconstrucción con nuestros sustitutos óseos, membrana, cualquier protocolo que ustedes sigan. Y ya tendríamos una tercera razón por la que vamos a esperar una atrofia. Posteriormente a eso le damos carga antes, ya sea inmediata, ya sea temprana, ya sea tardía, y la carga va a estimular ese de nuevo por una cuarta ocasión a que el hueso tenga una inducción fisiológica a remodelarse y por ende atrofiarse un poco más. ¿Sí me van siguiendo con lo que estoy hablando? Sí, me gusta que sea dinámico, pueden dejar los micrófonos abiertos. La idea es que esto sea de mucho aprendizaje de 2 vías. Correcto. Pues entonces, ya ven que desde este caso imaginario ya tenemos 4 situaciones desfavorables para lo que nosotros necesitamos realmente conservar de las características de nuestro paciente para poder tener cirugías predecibles. Bueno, luego viene situación y qué pasa si el implante a la hora de cargarlo, como muchas veces nos pasa, y está registrada en la literatura que un 37 a un 43% de los casos de implantes que se cargan tardíamente presentan otro tipo de remodelación ósea que va a modificar la característica anatómica del cuello del implante, y con eso vamos a tener otra atrofia más y otra razón más que tenemos que saber cómo resolver. Ante esa situación yo les digo, en cirugía menos estas. ¿Quién está conmigo? Sí, de acuerdo. Entonces, si nosotros hacemos todo en un proceso, en un protocolo que nos da solo una incidencia sobre el hueso, solo un momento quirúrgico, solo unos pocos minutos, horas de procedimiento para luego dejar que la fisiología ósea se dé sin más manipulación, vamos a tener mejores resultados con respecto a la remodelación de nuestro hueso y a las atrofias. ¿Listo? Es la parte de la línea media, la parasíntesis es la parte lateral a nivel de los premolares, donde tenemos la emergencia del nervio dentario y tenemos pues el transcurso del nervio dentario de la mandíbula. Entonces aquí tenemos las dos relaciones en función de que cuando perdemos los dientes empieza un proceso de atrofia por desuso que puede variar de paciente a paciente dependiendo de la inserción muscular que tenga, de los ligamentos, todos varían dependiendo de su morfología y la inserción, porque la inserción es la que cambia la morfología cuando se pierden las piezas dentales. Y por eso tenemos varias variantes de la clasificación de atrofias, que ya les voy a mostrar en mi curso, por las cuales tenemos que tener algún tipo de protocolo o poder encasillar el tipo de atrofias para poder saber, en este caso, este es un tipo de atrofia de sínfisis tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y si es tipo 3, pues qué abordaje según los métodos de la implantología estratégica debo seguir. Ante esa situación, aquí les tengo unos ejemplos. Si ven como dependiendo de la atrofia, en la parasínfisis, nosotros tenemos que ir modificando el grado de inclinación o dependiendo del grado extremo de atrofia, podemos hacer bypass al dentario por lado y poder tener anclajes más verticales.
todo va en función de la morfología ósea que se tenga en el momento de operar. Nunca un caso, por más que sean casos completos bimaxilares, tenemos un protocolo de poner 10 implantes arriba, 8 implantes abajo, cuando las condiciones son normales. Ante esa situación no quiere decir que todos los implantes van a ir colocados de la misma forma en todos los pacientes. Va a variar el grado de dificultad y el reto dependiendo de la, ¿cómo podemos decirle? De lo únicos que son cada paciente como tal, como personas, por todos los factores y situaciones que ha pasado a lo largo de su vida. Entonces, ante esa situación tenemos ahora un tipo de implantes que nos puede funcionar en esas situaciones donde con la otra implantología tendríamos que pensar en situaciones de muy duraderas a nivel de tiempo y de resultados, como la regeneración ósea y ósea, porque hay dos tipos de regeneración, una que es estética y otra que es regeneración funcional. Le llamo regeneración funcional a la que se hace para poder tener una zona de material óseo o parecido donde podamos en un futuro colocar implantes, porque antes no se tienen las dimensiones adecuadas para los implantes que tenemos en stock ahí guardados. Y por lo general, no me dejarán mentir, que un implante promedio de los exitosos tiene que ser un implante de 3,7 milímetros mínimo de los convencionales, porque yo sé que un implante de 3,7 milímetros mínimo es el diámetro ideal para poder tener un diámetro interno de plataforma que no permita que sea delgado para que se fracture ya sea la plataforma del tornillo o las piezas protésicas. ¿Sí me copian con eso? Sí. Entonces, por esa razón, estos implantes de 2 milímetros no pueden tener dos partes ni dos piezas, porque se romperían, se fracturarían definitivamente, porque el titanio tiene ciertas especificaciones de grosor para poder cumplir pues lo que las exigencias elásticas y de dureza que se necesita. Entonces, ahora tenemos implantes lisos que podemos dejar en contacto ya sea con hueso cortical o con hueso esponjoso, y que hueso ni se va a enterar realmente que hay un implante ahí. ¿Por qué? Porque el tratamiento de superficie es una de las razones principales por las cuales tenemos perimplantitis, por las cuales tenemos problemas con la implantología convencional y por las cuales no se comportan en el tiempo en la totalidad de nuestros implantes convencionales. Entonces, con esto ya tenemos superficies lisas, diámetros diferentes y un diseño totalmente diferente que definitivamente no podemos aplicar a lo que estamos acostumbrados a hacer. La implantología convencional, olvídenla. Vamos a hablar de la implantología convencional desde el punto de vista de comparación para que ustedes se convenzan realmente de lo que van a hacer cuando se presenten ciertas situaciones, que vamos a analizar los casos y ustedes solos, la idea es que lleguen a la conclusión en los casos que sean indicados para esto, pues que se utilicen las herramientas adecuadas para rehabilitar. ¿Vale? Entonces, atrofias por desuso, que ya lo dije previamente, y el fenómeno de regional aceleratorio, que es la pérdida temporal de hueso esponjoso después de perder nutrición por el drenaje periosteal. Se ve en algunos momentos después de poner nuestros implantes, cómo cambia la trabécula, las densidades, como la parte lucente de la tomografía, o sea, la parte densa de hueso, la parte que tiene mayores unidades Hounsfield, esa zona va a estar siempre circunscrita alrededor de donde nosotros estamos proporcionando una carga al hueso. Llámese la ley de Wolff, llámese extraterritorialización, llámese remineralización por fusión, ¿vale? Y la osiointegración. La osiointegración se describe como el estado en donde el tejido óseo vive en contacto con la superficie endósea del implante. Simple y sencillamente la cicatrización y el acercamiento de las células óseas que luego van a constituir en una red mineralizada de tejido óseo alrededor en contacto íntimo con el implante. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros implantes lisos, así no tienen tratamiento de superficie, también se osiointegran. Hay osiointegración porque no importa el alveolo que nosotros dejemos al extraer una pieza, gato, no importa el alveolo que extraigamos, al poner un implante que no llena el espacio del alveolo,
el hueso se va a formar íntimamente con el implante y va a haber una osseointegración. Lo que pasa, a diferencia de los tratados a estos, es que la osseointegración es más débil. Y al ser más débil, si lo vemos desde el punto de vista positivo, yo lo veo como unos implantes que pueden extraerse fácilmente para irle dando carga al hueso en diferentes momentos cuando los casos lo ameritan. Entonces, estos implantes podrían también utilizarse, ya que son lisos, como osteodensificadores temporales de carga a nivel de hueso, donde queremos que la densidad mejore para llegar a un tratamiento más específico o más planificado adecuadamente a largo plazo. ¿Vale? La osificación, que este es el concepto que entra ahora con estos implantes, que es el anclaje primario. Si se dan cuenta, aquí solo se refiere a la traba macromecánica, ¿sí? Que tiene la anatomía o el diseño de las espiras del implante en anclarse en un hueso que tiene la mejor calidad ósea posible, que en este caso serían las corticales. Entonces, para estos implantes existen dos conceptos con respecto a esto, y que sería la oseointegración y la osteofijación. Los dos ocurren en los implantes bicorticales lisos como los basales. ¿Vale? Diseños de carga inmediata. Entonces, hay varios diseños de carga inmediata dependiendo de la situación que nosotros queramos hacer. Estos implantes son los primeros basales que utilizó el doctor Tefide, que eran implantes de disco de varias plataformas, de 1, 2 y hasta 3 plataformas, que para su colocación necesitaban hacer un colgajo lateral para poder insertar lateralmente el implante, luego de pasar varias fresas con sierras y con la forma adecuada del implante. Eran cirugías muy traumáticas, pero los implantes funcionaban muy bien desde el punto de vista de estabilidad, porque eran, si se dan cuenta, la extensión que tenían las hojas podrían causar una estabilidad lateral que va muy bien en cualquier tipo de situación con implantes. Los implantes se pierden por las fuerzas, cuando se pierden por sobrecarga es por fuerzas indeseables. ¿Cuáles son las fuerzas indeseables sobre los implantes? Las fuerzas en cizalla, fuerzas oblicuas, o fuerzas laterales que no van en dirección del eje del implante. A eso me refiero, aunque un implante unitario nunca va a poder aguantar las fuerzas a menos que tenga una ayuda con respecto al anclaje macromecánico. Nosotros podemos darles ayuda a nuestros implantes o a la implantología que estamos acostumbrados, le podemos ayudar en ese respecto con los anclajes a las corticales, colocando nuestros implantes más profundamente, logrando buscar estructuras corticales que sean más confiables para poder cargarlas y que no sea un hueso que ceda ante la presión, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver todo el curso. Es el diagrama específico de las corticales que nos confiere el International Implant Foundation. Y como les mostré, como les dije previamente, la zona de la sínfisis es muy especial porque toda la zona de canino a canino y más hacia la línea media siempre va a tener una fisionomía muy densa, y ante eso les digo muy corticalizada, en la cual no necesitamos fresar fuera de las corticalternas para poder colocar implantes. En esta zona de la sínfisis podemos colocar implantes, obviamente entre más profundos mejor, entre más largo sea un implante, mayor dispersión de fuerzas. Y si es de un diseño basal que tiene espiras en la punta, entre más largo sea el implante, por arriba de 17 milímetros, se puede asegurar que con un anclaje primario, que lo podemos percibir con el mango, y al menos 30 newtons, créanme que estos implantes usualmente los ponemos entre un rango de 45 a 65 newtons en cualquier tipo de hueso, por la fisionomía, por la anatomía o por el macro diseño de las espiras de la punta. Ya solo nos tenemos que preocupar posteriormente de cómo va a recibir la fuerza de ese implante. Por eso siempre vamos a preferir dejarlos apoyados o anclados en corticales. Y regresando entonces a esta gráfica, tenemos la sínfisis que nos muestra en color verde. En la mandíbula siguiendo, pues nos muestra estas 4 flechas, la sínfisis. Y a los lados, representado con estas líneas azules, está el balcón miloioideo o la cresta miloioidea,
o la línea oblicua interna que se prolonga a la parte interna de la mandíbula y donde están insertados a nivel de la parte más superficial las inserciones de los ligamentos y los músculos de la lengua. Entonces, este tipo de cortical siempre va a estar tensa porque ha estado externamente anclada a tendones o a ligamentos que le aplican una fuerza constantemente y por la cual el hueso fisiológicamente ha tenido que formar una cortical muy densa. Entonces siempre en todos los pacientes y que tengan inserciones musculares vamos a tener un hueso adecuado en el arcón mioideo. ¿Me copian? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien. A ver, pregunto, ¿quién de ustedes con la implantología convencional en las zonas inferiores han colocado implantes y corticales en el balcón mioideo o se han apoyado en el balcón mioideo? ¿Quién me puede contar experiencia al respecto? Nadie ha puesto implantes allá. No, nunca. Miedito. Bueno. Seguimos. Ahora en el maxilar superior podemos ver la línea que nos muestra la línea media, que es a nivel donde está la sutura maxilar. En la sutura maxilar pues, tenemos una mayor densidad ósea que para casos limítrofes, no para todos los casos, para casos limítrofes donde ya no tenemos un hueso adecuado en la zona de los centrales, ¿sí? Podemos utilizar la sutura media que siempre la vamos a encontrar ya sea por delante o por detrás del agujero nasopalatino. La siguiente flecha verde nos señala la segunda cortical que se encuentra en el piso de fosas nasales, con estas dos flechas que nos muestran las corticales de la pared interna de la nariz, pared lateral de la nariz o la cortical y medial de la apófisis piramidal anterior. ¿Me copian ahí? ¿Cómo estamos de anatomía? Hoy sí vamos a recordar todo lo de anatomía, señores, solo en los dos maxilares, porque esto es lo más importante de la implantología estratégica, ¿vale? Entonces, ya sabemos previamente que esta zona se utiliza en implantología convencional por los protocolos de Boulogne-Fort, ¿cierto? Donde se coloca y se busca, ya sea con atrofias severas, a través del seno, la pared anterior del seno, que es una cortical muy estable, les cuento. La que no es muy estable del seno es estas líneas rojas que nos señalan el piso, que básicamente es el fondo de la cavidad, que por la forma y la naturaleza en la que se mueve el aire dentro de los senos, hacen que esa sea la cortical más susceptible a cambios en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Se han dado cuenta cuando tenemos raíces ápices de primeros molares metidos en el seno, que tienen problemas y finalmente tenemos que extraer esos molares, le estamos quitando el andamiaje, le estamos quitando la estructura del ligamento periodontal que hace que exista hueso alrededor de nuestras raíces. Por eso no se ha perdido el seno, pero no es inmediatamente al extraer ese tipo de situaciones, de piezas, podemos observar cómo el seno baja inmediatamente y se remodela hacia el hueco del fondo. ¿Estamos de acuerdo todos? Lo hemos visto todo el tiempo y por esa misma razón quiero recordárselos, porque ese tipo de cortical se va a comportar igual que como cuando sacamos esos ápices, ¿sí? Con los implantes. Si nosotros le damos carga a ese hueso, cuidado con la carga que le demos, porque si la carga es más de lo que soporta esa cortical, se va a desvanecer y vamos a tener un piso de seno que migra más hacia abajo. Mientras que si le damos una carga distribuida, que para eso es la única forma en la que yo utilizo el piso del seno para poner implantes estabilizadores, no estratégicos. Yo utilizo a veces, cuando la situación atrófica no lo permite, coloco implantes también en esa cortical, pero no son implantes que tengo que dar, y esto es importante, les voy a decir, implantes anclados al piso del seno no deben ser los implantes más distales de una rehabilitación, porque esa cortical no es estratégica. Esa cortical no es adecuada para anclar un implante con diseño a corticales. Entonces, sirven como estabilizadores para distribuir la carga de un implante que va a estar más atrás, de pronto un pterigoideo o un cigomático, ¿sí? ¿Me copian con eso? Para eso sirve un estabilizador, ya que va a distribuir o le va a quitar un porcentaje de carga ese implante
para que él, con ese pequeño porcentaje de carga que transfiere a ese piso de seno, logre hacer una extraterritorialización o una osionificación por función. Eso es lo que queremos. Entonces, si pensamos desde ya en darle función al hueso en una sola incidencia, porque solo hacemos un proceso quirúrgico, vamos a tener siempre un hueso con toda la fuerza, con toda la potestad, con toda la capacidad energética para poder cicatrizar y distribuir la parte de carga y darle mayor mineral para poder estar estructuralmente más preparado para recibir. Y eso, señores, es la ley de Wood. Y eso, señores, lo utilizamos todo el tiempo. Eso es lo más importante para nosotros. En el momento en que ya pusimos los implantes, podamos analizar de qué nos sirve los controles que hacemos posteriores al paciente. ¿Para qué le pido una tomografía de 6 meses de control después de la cirugía o de año y medio? ¿Por qué le pido eso? ¿Qué es lo que voy a comparar? Primero la parte externa para ver qué tanto se ha remodelado la parte cortical, pero también observar toda esa densidad trabecular o de medular de hueso para poder ver si estamos transfiriendo adecuadamente el carga. Y pues terminando con esta imagen, las 3 flechas que me señalan las 3 corticales adecuadas que hay en esta zona. La parte de la cortical distal, de la parte más posterior de los maxilares, que ya lo vamos a ver en anatomía, y la cortical del hueso esfenoides que está en contacto, formando una sutura en contacto con la parte distal del hueso maxilar. Y hay otra flecha que desde mi entendimiento se refiere a todas las corticales que hay en la parte interna hacia medial del triangulito de hueso que siempre tenemos atrás en la tuberosidad. Ese triangulito de hueso tiene un nombre y es la apófisis piramidal de los procesos palatinos. Esa apófisis piramidal la llamamos zona pterigoidea. Un implante no atraviese la sutura totalmente, pero que esté apoyado en cualquiera de esas corticales internas de la apófisis, se considera un implante en zona pterigoidea. ¿Sabían eso? Muy bien. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, ¿se me trabó esto? ¿Ya no corre? Ahí está. Entonces, tenemos que saber la anatomía o el diseño de nuestros implantes. Y aquí les digo que esta parte de acá es la más importante, porque esta es la parte funcional de un implante basal. Y vamos a tener esa parte funcional de diferentes diámetros, pero nunca de diferente alma. El alma del tornillo siempre va a ser la misma, así como lo ven. Pero aquí no están bien representados. De punta a cuello, el implante va a ser cilíndrico, ¿vale? Ese cilíndrico es porque solo vamos a utilizar una fresa para esa parte del alma del tornillo. Las espiras no se toman en cuenta para el fresado. Las espiras nos sirven para irse incrustando todo el hueso alrededor de ese lecho quirúrgico, porque nos van a dar realmente una sensación de toda la topografía que van incrustándose a su camino. Por eso tenemos que pensar y saber muy bien que solo siempre vamos a fresar 2 milímetros del alma del tornillo. Estas espiras nunca se van a tomar en cuenta en estos implantes, porque estos implantes preferimos que tengan una zona de emergencia restringida, apretada alrededor del cuello, para que nuestro implante pueda proteger la parte activa a lo profundo y no le lleguen bacterias, y con eso podemos evitar las situaciones bacterianas, ¿vale? Entonces, piensen fuera de la caja. Este es un caso muy simétrico, que es un caso hecho por el doctor Stefanidi. En este caso podemos ver las diferentes aplicaciones de los métodos según el consenso que vamos a aprender en esta parte del curso. Aquí podemos ver varias situaciones. No sé si reconocen o si me pueden ayudar a reconocer en qué zonas están anclados estos implantes, de dónde se fundamenta el hecho de que estén viéndose así en esta panorámica. Aquí podemos ver la inclinación de estos implantes que se alcanza a ver, ya que en las zonas referentes a los caninos, el ángulo de anclaje, la zona de mayor densidad,
está hacia la parte medial, hacia la bóveda palatina. Por eso lo podemos ver en una panorámica como esta línea blanquecina que pasa de un lado al otro, lo cual, perdonen de nuevo, lo cual a mí me sirve en una panorámica para poder diferenciar en esta zona si este implante, que son estabilizadores, esto es lo que les refería hace un momento, este implante tiene un anclaje estratégico y este implante también, pero estos están en el piso del seno. Si están en el piso del seno, que era el que decimos que es la cortical menos confiable, está adecuado en esta situación porque están en medio, están sirviendo como estabilizadores para tratar de disminuir la fuerza indeseable de un tramo tan largo como se tiene en estas situaciones. Entonces, este implante lo veo a nivel de la línea del piso del seno, pero si el implante lo viera más hacia esta zona blanquecina, es la diferencia, como yo puedo saber aquí, que está anclado en una zona más medial y no a nivel de la cresta como están estos. Estos no se doblan, estos son implantes cortos que solo nos sirven para estabilizar. Entonces, usualmente no debemos doblar estos implantes porque aparte por ser cortos es más difícil doblarlos, pero solo sirven para ponerlos en ejes axiales de las fuerzas que nos sirvan para estabilizar nuestra prótesis como tal, ¿vale? Aquí hay otra situación, una rehabilitación completa. Este es un caso que hice yo y se ve muy diferente del cielo a la tierra de este a este. Básicamente también tenemos que buscar la simetría en los casos, porque dependiendo de la raza del paciente puede variar la morfología y las dimensiones de los huesos. Y con eso nos cambia el tipo de implantes que vamos a utilizar. Pero poner ojo mucho a esta longitud de la parte anterior, porque es una zona que nos va a afectar mucho la estética si nosotros no contemplamos a veces algo que se nos sale un poco del protocolo y es la regularización de rebordes, que ya vendría a ser una cirugía invasiva donde tenemos que eliminar tejido óseo para poder mover un poco la línea de sonrisa dentro del labio y poder evitar así sonrisas o pacientes con dientes de caballo, les dicen, o muy dentudos donde podemos evitar este tipo de situaciones previéndolo antes. Si tenemos un implante anterior al piso de fosas nasales que va a medir más de 23 milímetros, pues pensar en que pronto hay que modificar la altura para que el paciente pueda tener un cambio real y no una sonrisa de caballo. Aquí otro, ¿ven cómo se ve el arco invertido ahora? Esto ya es porque es una atrofia severa, no es todo lo contrario. No tenemos altura de hueso en la parte anterior y tenemos que utilizar implantes cortos y aquí pues definitivamente implantes largos para lograr esa sutura pterigoidea. En este caso estaba en la parte muy coronal y profunda, por lo cual se necesitó otro tipo de medidas. Abajo, si se dan cuenta, también tiene implantes. Cuando nosotros vamos a hacer rehabilitaciones de cara inmediata, importante, lo más importante es ver el plano antagonista. El plano antagonista nos va a dictar si un caso, una rehabilitación antagonista es viable o no es viable. Si tenemos un plano irregular antagonista, se van a perder implantes seguramente. Siempre, sí o sí. Por eso tenemos que tratar de enfocarnos en atender a nuestros pacientes desde un enfoque integral, donde no solo vamos poniendo por partes chapuces, sino vamos haciendo una rehabilitación completa, que al momento de hacerla completa nos va a proteger nuestro trabajo, porque la función va a ser estable y por supuesto controlarlos y controlarlos. Este es otro caso limítrofe para mandíbulas, donde podemos ver implantes muy delgados. Estos son de una serie nueva que han salido, que son implantes de dimensiones más pequeñas que las que habían en los BCS. Estos son de 2.8 y de 2.4 me parece. Las espiras, pero el diámetro del alma es de 1.8. Entonces es más delgadito todavía, con lo cual yo todavía no me siento tan confiado para utilizar porque los he utilizado y son muy fáciles de doblar. Entonces, sin una buena mordida en el futuro, ya cuando el hueso haya cicatrizado y una buena mordida de algo duro puede dejar los implantes doblados y empezar a tener problemas. Entonces, yo creo que estos implantes, esta zona y esta situación se utilizaron para evitar fracturas del borde inferior de la mandíbula.
pero mucho ojo con la distribución. Si se van a usar implantes de diámetro más pequeño, pues utilizar mayor cantidad, como si son esta zona, y acompañarse, dejar varios implantes cerca, como para que un implante distribuya la fuerza del otro que está justo enseguida, y así evitar sobrecargas, fracturas y cualquier tipo de complicaciones. Ante la situación de la sínfisis, pues tratar de dirigir los implantes que están en la zona anteroinferior hacia la línea media. El hecho de dirigirlos hacia la línea media va a ser conseguir una longitud más elongada de la superficie del implante. Si yo ofrezco una mandíbula atrófica y mi mayor medida antes de perforar la segunda cortical del borde inferior es 14, si yo lo inclino, lo hago de una forma oblicua, puedo tener un implante de 17 o hasta de 20, dependiendo de la inclinación. Y con eso, transferir mejor las fuerzas hacia un lugar de hueso que está apropiado para recibir esa carga, como la sínfisis. Y al momento de doblar un implante, que ya les mostraré, tenemos un estudio de 10.000 implantes, un estudio, ¿cómo se dice? Multicéntrico de los profesores, específicamente liderado por el doctor Alexander Lazarov, donde se muestra que los implantes que se han doblado para paralelizarse en un ángulo mayor a 20-25 grados tienen una prevalencia o un éxito mayor a los implantes que no se doblan. ¿Qué se refiere a esto? Primero, pues de la lógica de que si un implante lo puede doblar es porque está bien anclado, pero el hecho de que estén doblados va a descompensar o a destruir o a transferir la fuerza de una manera más apropiada en la curva. Y al momento de llegar al anclaje, pues básicamente va a ser un amortiguamiento más apropiado para, por ejemplo, las prótesis que necesitan estar en un hueso que se expande cada vez que se abre. Entonces, los implantes delgados, largos, lisos, como son los basales, para rehabilitaciones completas de arcos completos, tienen una prevalencia superior a los implantes convencionales puestos sobre una híbrida, porque ya sabemos que reciben las cargas de flexión de la mandíbula. Y con eso vamos perdiendo las condiciones óseas que tenemos a lo largo del tiempo. Por eso es que hay muchos estudios que soportan o dicen o tratan de dar la excusa de que los implantes convencionales no son para toda la vida y que el tiempo de supervivencia o la tasa promedio de supervivencia son 8 años. Y hoy en día está subiendo eso porque estamos aprendiendo más acerca de la perimplantitis, de cómo es el proceso fisiológico. Y yo creo que en eso llevamos la ventaja, porque a diferencia de los implantólogos convencionales, nosotros llevamos muchos años experimentando con implantes lisos con las mismas condiciones y dejamos de ver perimplantitis. Y lo que empezamos a ver es implantitis retrógrada o por sobrecarga, que es el otro tipo de hiperimplantitis. Solo hay dos, una bacteriana y la otra por sobrecarga. Y por sobrecarga se da a nivel de los ápices de los implantes, que es la osteonecrosis retrógrada, que decían en algunos casos. La perimplantitis retrógrada está se refiere básicamente a implantes que se pierden por sobrecarga. Y la carga se da a la punta del eje de las fuerzas, que es el ápice del implante, y por eso se pierden esos implantes. Entonces, luego están los polígonos. Nosotros estamos anclando implantes en las zonas más externas que podamos de la mandíbula, siempre buscando anclajes. Aquí podemos ver cómo salen los ápices de los implantes por debajo de la cresta meloidea. Si salen por debajo, ahí no estamos infligiendo daño sobre la inserción muscular, que está en la parte lateral, en estas zonas que ves. Nunca acostarlos o ponerlos tan oblicuos porque pueden llegar a molestar al movimiento de la lengua al paciente. Siempre que salgan en la parte más caudal, en la parte más inferior de la morfología que tenga la cresta miloidea, para evitar así lastimar las inserciones de los ligamentos, ¿vale? Entonces, si nosotros colocamos implantes acompañados de parejas, vamos a evitar que entre ellos se sobrepongan. Este va a apoyar a este y este va a apoyar a este. Así como en la zona distal, el implante distal va a disminuir la fuerza de este otro implante y así sucesivamente. Pero la disposición desde una vista oclusal me da una figura geométrica que le llamamos polígonos. Los polígonos oclusales. Existen oclusales y de anclaje. Eso se mide dependiendo de la parte del diseño del implante que vamos a dibujar la
la figura geométrica. Pues desde la parte plusal o protésica, donde emergen mis pilares en el hueso, yo puedo tener aquí un polígono que me da esta forma y que yo sé que al momento de hacer una prótesis completa, circular, voy a gozar de los beneficios de tener una estabilización de arco cruzado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una mesa que tiene patas en las esquinas, en las 4 esquinas, que me va a dar estabilidad si yo hago presión en cualquier superficie dentro de las patas. Entonces, ese es mi polígono cruzal. Y yo sé hasta dónde puedo tener contactos, no pasándome pilares para evitar cantilevers. Eso sería un cantilever. ¿Vamos bien ahí? Sí, muy bien. Listo. Seguimos. Entonces, hacer esto es lo indicado en la mandíbula. Si se lo voy a recordar todo el curso, es que antes pensábamos en que era mejor, como estos implantes son diseño para corticalizarse, que era mejor un implante que llegara hasta el borde inferior de la mandíbula. Y lo que hemos notado es que al ver el borde inferior de la mandíbula ser una zona muy delgada de tejidos superficiales, podemos producir patologías, tejidos blandos dentro de las espiras, la salida del hueso. Y pues el paciente llega a percibirlo y a tener cierta incomodidad. Pero para evitar las fracturas principalmente, les digo, no es necesario llegar hasta el borde inferior. Además hay una zona anatómica importante, que es la apófisis genio o el agujero, donde sale a nivel medial en la parte interna de la mandíbula, donde si nosotros llegamos a fresar ahí con nuestras fresas largas, ya sea colocar un implante, vamos a producir una equimosis o un hematoma sublingual, pues que se va a resolver siempre, pero va a ser doloroso y incómodo para el paciente y es una de las razones por las cuales también se puede producir una angina Ludwig. Entonces, queremos hacer procedimientos seguros. Yo les voy a decir los márgenes o los límites que tienen que tener para evitar aprender de la forma que pues yo aprendí, y es pues haciendo cosas a veces un poco arriesgadas, que con el tiempo he aprendido a ser más reservado, más seguro, pero nunca he tenido complicaciones grandes desde que uso este sistema. Lo más grave que puede pasar es que tenga que cambiar un implante, apretarlo o moverlo o darle un par de vueltas y no se pierde hueso a diferencia de los implantes convencionales. El fracaso de un implante convencional pues es una carga muy alta para nosotros y para el paciente, porque casi siempre tenemos defectos o terminamos con defectos que tenemos que abordar de otra forma terapéutica antes de volver a intentar darle solución al paciente. En cambio, con este tipo de implantología, que la veo más ortopédica, y me gusta eso, nosotros podemos manejar la fisiología de hueso a nuestro favor. Cuando nosotros ponemos un implante al principio, cuando empecé a poner implantes y los implantes no me quedaban en la posición adecuada, lo que hacía era pues tratar de utilizar el conocimiento que teníamos de la fisiología ósea, y a veces se me fracturaban los cuellos de los implantes porque no pesaba bien. Y el implante, ¿y qué hago? No lo puedo sacar, tengo que abrir y destruir más hueso. Pues aplicando la fisiología ósea le poníamos topes de la forma que incidieran en ángulos hacia ese pilar que había fracturado, para que en 2 semanas ese hueso, que yo sé que por fisiología ósea estará más blando, el implante pueda salir sin problema y sin eliminar más hueso. Entonces, ¿a qué me refiero? Tenemos el conocimiento de la fisiología ósea para utilizarlo. Utilicémoslo para lo que nosotros queremos. Hay tratamientos que son inmediatos y hay tratamientos que requieren un poco más de tiempo, y tenemos que pensarlo, cranearlo muy bien para tratar de llegar al resultado, ¿vale? Pero con esto lo podemos hacer sin riesgos de pérdida ósea y con la posibilidad de poder arreglar cualquier imprevisto en el camino de una manera que el paciente realmente no sufra. ¿Y a qué me refiero? A veces hay que cambiar implantes, a veces hay que sacar implantes y cambiarlos o modificar su posición, y los pacientes no se enteran hasta que llegan a los controles, porque no perciben dolor, no son infecciones, son implantes que se pierden a veces por sobrecarga,
pero al ser muchos implantes y al estar ferulizados y al distribuir las fuerzas entre sí, pues no tenemos pérdidas mayores de hueso y solo aflojamientos que pueden corregir de una manera muy fácil. Entonces, pareciera que les estoy vendiendo el mejor producto del mundo, pero es lo mejor para nuestros pacientes. Y se los puedo decir con seguridad, por mi experiencia, de que mis pacientes realmente se sienten muy agradecidos de habernos topado en el camino cuando ellos habían pasado por muchas situaciones y muchos gastos innecesarios y torturas que ahora se pueden resolver de una manera muy fácil y pues encaminada más a la función y a la estética inmediata, que es lo que queremos aprender para mejorar nuestra consulta, ¿cierto? Entonces, sabiendo que hay zonas críticas que tenemos que evitar, que son las mismas zonas críticas con las que lidiamos en implantología convencional, pues ahora tenemos una herramienta diferente y son diámetros más pequeños. Al tener diámetros más pequeños, podemos trabajar de una forma más atrevida desde el punto de vista de esquivar zonas de riesgo anatómicas, que por ejemplo aquí estamos mostrando una imagen de un nervio dentario donde los implantes pareciera que están atravesando, pero realmente están pasando por detrás del canal dentario y donde los dos implantes anteriores no tienen que seguir la posición exacta del diente, sino buscar la posición adecuada de hueso que se tiene. Entonces, desde ese punto de vista, podemos jugar con estos diámetros de implantes donde ya no nos arruina una rehabilitación, poner el implante corridito hacia la zona donde había más hueso o inclinado hacia la zona donde debía estar inclinado para poder anclarse a una zona más adecuada, densa. Entonces, podemos esquivar el dentario con esta tecnología. Antes no se podía. Con un implante compresivo también se puede, pero es más difícil y son tratamientos de superficie solamente. No hay muchos implantes que sean lisos. En ID Dental con los TPG, que es un implante compresivo, hay monocuerpo y hay de 2 fases, pero es totalmente liso. Me parece que el futuro va de nuevo hacia implantes, a ver, no son sin tratamiento, sino que estos tienen un tratamiento diferente que lo que es para que sean lisos. Y el tratamiento no solo se puede hacer puliendo, sino también con láser, que es el láser es una microabrasión organizada que produce captaciones en el implante más ordenadas, lo cual nos produce mayor superficies de contacto en toda la superficie del implante, con la característica de ser liso y que en el momento de contaminarse sea fácil la descontaminación también por estar pulido de la forma con láser. ¿Cómo vamos ahí? Muy bien, doctor. Perfecto, les voy a mostrar algo de eso que tengo por aquí. La idea es que sea dinámico esto y no los aburra siempre con lo mismo. Entonces, miren esto, aquí quiero mostrarles algo importante que es los diseños de los implantes que nosotros utilizamos en implantología de cara inmediata. ¿Sí? Hoy en día existen 2 diseños y antes solo existía compresivo con sus diferentes variantes, pero yo quiero que apelen o que enfoquemos en la parte del cuello del implante compresivo. Se tenía o se tienen en el mercado muchísimas marcas monocuerpo de implantes compresivos, pero para mí las únicas que son válidas son las que tienen un cambio de plataforma en el cuello. Si yo tengo un cambio de plataforma en el cuello, entonces puedo hacer implantología de carga inmediata. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Los implantes compresivos transfieren la carga al tercio cervical del implante, que es donde está representado este cuadro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tengo un cambio de plataforma y yo aplico uno de estos implantes al hueso? Siempre voy a tener dirigida mi carga a la parte cristal o al tercio cervical en donde está en contacto mi implante. Por esa razón, si no tuviera una plataforma switch, doctor. Sí, el cambio de plataforma es platform switching. Si no tenemos ese cambio de plataforma, no vamos a saber a qué altura adecuada dejar los implantes. ¿Sí? Si no hay ese cambio de plataforma, no vamos a tener una transferencia de fuerza adecuadas, porque si el implante es compresivo, como los primeros que salieron, y me voy a atrever a decir que para mí el primero que conocí fue el One Piece de Miss. El One Piece de Miss era un implante muy parecido, pero no tiene cuello restringido o constreñido. Tiene un cuello que es un vástago que sigue derecho,
del implante compresivo, delgadito que sí era, pero al ser así, no teníamos realmente una posición adecuada para sumergirlo. Entonces, a menos que tuviéramos un hueso muy amplio y con mucho tejido queratinizado, el implante iba a funcionar o no. Entonces, un implante monocuerpo, no importa el diseño compresivo que tenga, lo más importante para mí es que tenga un cuello y que ese cuello nos permita poder doblarlo. También es una ventaja que estos implantes tienen. Eso se lo atribuimos a la calidad de la fabricación, porque hay muchos implantes que dicen que se doblan y se quiebran. Y qué engorroso quebrar un implante de estos en un paciente que ya le vendimos que era la gloria, porque era algo nuevo, porque es un implante más sencillo, porque es carga inmediata, y pues que sea engorroso que en esos momentos se fracturen, pues complicado. Yo he fracturado muchos, estos también se fracturan, por eso hay que saber los límites de cada sistema. Pero sí les digo que los compresivos se me han quebrado muchos, los basales no, por la característica del diseño. Y es que en los compresivos, a la hora de doblar, la fuerza se enfoca en un punto, la fuerza de fatiga. En cambio, en un basal, con un vástago se comporta todo como un cuello, la fuerza no va a transferirse a un punto solamente, sino a todo lo largo del vástago y hacia la punta del implante. A la hora de doblar, no necesariamente se va a doblar en esta zona del cuello, sino también puedes tener cierta curvatura a nivel del vástago que está en lo profundo. ¿Me copian ahí? Sí, todo claro. Perfecto, entonces ya sabemos que si un implante tiene cambio de plataforma, tengo que sumergirlo y dejar mi cresta por encima o a nivel del cuello para que se pueda ver un cierre ahí, primero hermético por un coágulo que se va a cerrar y que me va a proteger toda la parte endoósea, y segundo, para tener una zona superficial de hueso que no quiero que se remodele por la carga que transfiere un implante cónico, ¿vale? Doc, En cambio, un implante liso, díganme, ¿alguien dijo algo? sí, yo, Vladimir Cobos. Entonces, quiere decir que esto más o menos vendría siendo como un concepto de cero pérdida de hueso, como el del doctor Thomas Linkevicius. Pues sí, básicamente es eso, pero eso depende de la biomecánica y del comportamiento de finitos que tenga un diseño de un tornillo. Dependiendo del comportamiento que tenga, hacia dónde transfieran las fuerzas, si es hasta una zona profunda, no vas a tener pérdida de crestas ni a nivel superficial si las medidas alrededor de eso dejaste son perfectas. Pero el cambio de plataforma es lo más importante para poder tener un sellado y poder saber en qué lugar no estamos cargando la cresta. ¿Sí? Si que el implante queda por fuera, la parte ancha o la parte más de mayor diámetro, queda en contacto con la cortical, en el transcurso de los meses vemos cómo todo el hueso alrededor se va perdiendo en forma de cráter, que el implante por su diseño va a transferir la mayor parte de las fuerzas hacia el tercio cervical. ¿Estamos? En cambio, un basal transfiere la fuerza hasta la punta y con eso estamos descompensando a lo largo de todo el camino del vástago y distribuyendo esa fuerza para llegar a disminuir en porcentaje hacia la zona de anclaje. ¿Qué pasa ahora si los ponemos inclinados? Porque una cosa es ponerlos derechos y que la fuerza va derecha y otra cosa es ponerlos inclinados, donde las fuerzas usualmente, imagínense esto como la zona anterior, ¿sí? A nivel anterosuperior. El contacto antagonista no va a ser en dirección al eje del implante. Ahí el contacto es un contacto inadecuado, por lo cual tenemos que pensar en proteger nuestras rehabilitaciones con la oclusión, hacer desoclusiones en lateralidades en función de grupo. Esto nos va a permitir pues que no hagamos fuerza implante en la forma que no necesitamos darle fuerza. Además que ya sabemos que no es necesario que los dientes anteriores topen, que tenemos que tener un contacto de saliva o ya sea un overjet más amplio, pues, dependiendo del caso. Cuando el paciente es más geriátrico o es un paciente más adulto, las rehabilitaciones tienen que hacerse más en función, como cuando hacíamos las prótesis totales en la universidad, que son cúspides planas y ángulos de 0 grados, porque necesitamos que las prótesis no tengan
palanca o ejerzan fuerzas las cuales se puedan desocluir y desadaptar de lo que la sostiene. Pues con un implante es peor, porque no solo se zafa la prótesis, sino se afloja el implante porque le estamos dando fuerzas laterales que no son adecuadas para el diseño del implante, ¿vale? Entonces, si tenemos esta situación de inclinación, donde vamos a mover el cuello del implante, pues cerciorarnos que la parte de tratamiento de superficie esté totalmente endósea y todavía un poco más de cuello, pero siempre viendo los márgenes de mi pilar. El margen de mi pilar, si está en contacto con una cresta y lo de doblar, voy a fracturar el hueso. O ya sea el cuello del implante. Entonces, la fatiga del cuello y la fractura va a ser el implante compresivo que necesitemos angular. Este es el riesgo más grande de fracturar un implante. Primero, usar un compresivo, que ya sabemos que tiene un cuello muy corto, y al ser un cuello más corto es más susceptible a un punto frágil de fractura. Mientras que el otro, si tenemos esta situación, el anclaje del implante basal es al piso de fosas nasales, pero si este vástago fuera un vástago muy largo y delgado y en diente unitario, pues al incidir la fuerza de esta manera con el antagonista, pues tendríamos una distribución inadecuada de fuerzas en el vástago de ese implante. Esos implantes, al ser de anclaje en la punta, siempre van a tener cierta movilidad, que para mí en muchos casos es favorable, porque me va a dar un tipo de resistencia de ceder ante la flexión o la sobrecarga de la prótesis. Muy parecido a un ligamento periodontal. Cuando tengo implantes largos basales solamente, la prótesis tiene cierto balanceo que no es inadecuado siempre y cuando no sea de sentido apical. Los implantes tienen cierta elasticidad y se pueden mover. Si tú les causas presión, puedes mover el implante. Por eso es muy sencillo a la hora de colocar nuestras prótesis con huecos para 10 implantes, poder tallarlos y poder tratar de manejar esa elasticidad para asentar finalmente la prótesis. Eso a mí me da mucha certeza cuando yo puedo lograr esa elasticidad con los implantes, de saber que ese hueso se va a mantener la parte basal y que va a distribuir las fuerzas en esos cuellos de los implantes. Mientras que estos implantes, cuando se da sobrecarga sobre ciertas rehabilitaciones, también pueden fracturar o fatigar los cuellos, y ya rehabilitados definitivamente. Me ha pasado con pacientes después de muchos años, pero es por parafunciones. Les mostraré un caso de un paciente que se fractura 3 de estos por destapar esas con la rehabilitación de los implantes. Entonces, pues obviamente que hay cosas que no se deben hacer, hay límites, y la idea es que se los vamos a compartir y transmitir para que no tengamos problemas. Esto es lo que les quería mostrar acerca del tratamiento láser. Si se dan cuenta, aquí, esto es una microfotografía donde nos muestra la organización del tratamiento con láser. Aquí en estos orificios cabe un osteocito, un osteoblasto, y podemos tener adhesión de células porque el tamaño celular óseo es adecuado y por eso se hace de esas dimensiones, pero de una forma más organizada y pulida. No hay donde podamos tener atrapamiento y pues que sea más difícil la desinfección de estos implantes, porque sí que nos ha tocado, si ustedes hacen implantología convencional, levante la mano el que no haya tenido que limpiar y alisar los implantes por perimplantitis. Doctor, no veo que se mueva su pantalla. Estamos en la diapositiva del tratamiento de láser. ¿Sí ven esto? No, está en la diapositiva número 21, ahí se quedó. Sí, no se ha movido de ahí. Perdido. Por favor, chécalo. ¿Ahora? Sigue igual. Sigue igual en el 21. Vean este punto. Ahora. Sí. Ahí ya Ahora sí ven el implante. Buenas tardes. ¿Sí ven esta? Sí, ahí ya se ve. Listo. Pues si ven la diferencia, ya hemos visto muchos estudios de implantes
donde podemos ver el diferente tipo de tratamiento de superficie, cómo quedan esas zonas cavernosas, donde a veces las toxinas de las bacterias quedan atrapadas y hacen que no podamos, o sea, no son tamaños de bacterias, son tamaños de toxinas de bacterias, para poder evitar que se limpien y se propaguen de nuevo, sea la limpieza más exhaustiva que se pueda tener, nunca vamos a lograr desinfectar 100% un implante. Aquí les muestro un estudio que ahora están investigando acerca del titanio, un tratamiento de superficie donde le incorporan estronio. Y con el estronio, pues lo único que cambia básicamente es la suavidad, ¿sí?, con la que se arena o el daño que se causa al titanio, pues el estroncio le da cierta característica que ya las aristas del arenado mecánico y químico ya no quedan tan, ¿cómo podría decir?, tan puntiagudas, tan obtusas, y ya quedan ángulos más redondeados, lo cual creo que es más eficiente utilizar el láser para este tipo de organización microscópica, para que nuestro hueso pueda adherirse en íntimo contacto y tener integración. Entonces, los implantes también tienen tratamiento de superficie cuando son lisos, sino que el tratamiento de superficie para alisarlos, obviamente, es un pulido y también un grabado de láser, que sería esta imagen que podemos ver acá. ¿Estamos? Sí. Aquí les muestro un poquito de otra razón por la cual hacemos lo que hacemos y hacemos el bypass adentro, abajo, porque normalmente cuando la atrofia era muy grande y teníamos el dentario en una posición que nos estorbaba poder hacer un implante convencional de dimensiones anchas en la zona que queríamos, pues se tenía que hacer ciertos procedimientos, a veces hasta lateralización de dentarios. Entonces, la reposición, este es un estudio que habla de la actividad del paciente con respecto a es un estudio multicéntrico con respecto a la parestesia que queda en los pacientes que les hacen lateralización de dentario. Son cirugías muy invasivas y pues irritantes al nervio, que a veces no podemos controlar la cicatrización. Para esto se hizo un cuestionario acerca de el tipo de situación en el que se había presentado en ese tipo de procedimientos. Obviamente creo que resaltar aquí es importante el diámetro de los implantes que se utilizaban en ese momento para este tipo de procedimientos. Pues si yo voy a utilizar un implante de 5 milímetros o 6, como veo acá, definitivamente no podría hacer un bypass al dentario ni podría tratar de esquivar estas estructuras anatómicas. Entonces de ahí viene la premisa que les digo, de que al tener otras herramientas y otros diseños de implantes, pues cambia el abanico de posibilidades que podemos tener. Y pues en estas zonas ustedes pueden observar estos implantes tan anchos, definitivamente iba a ser atrófica la situación, desastrosa. Entonces, estas son unas imágenes del estudio que muestran cuál es el protocolo. Si se dan cuenta, lo que les decía, ya estamos quitando nutrición a la superficie de ese hueso. Si podemos ver en estas zonas, hay varios puntos de hueso, que es hueso cortical, realmente son conductos nutricios de la cortical, que son ramificaciones alveolares, de las ramas alveolares externas y del periósteo como tal, que nutren la cortical desde afuera. Si nosotros quitamos eso, ya estamos pues quitando factores apropiados para que se dé una buena cicatrización fisiológica. Entonces, si ven, tenemos que acceder a zonas muy riesgosas cerca del dentario que nos pueden producir primero el riesgo de lacerarlo en cualquiera de sus partes a lo largo de toda su superficie. Son procedimientos riesgosos, lo cual este estudio nos arrojó que la evaluación del paciente de las alteraciones sensitivas después de la transposición, que esos son dos protocolos diferentes, está el de transposición y el de lateralización. La transposición se retrae, se coloca el implante y se vuelve a colocar de una manera favorable a cualquiera de los lados. Y la lateralización, que es básicamente mover el transcurso a nivel horizontal, el dentario como tal. En los dos son procedimientos invasivos que hoy en día ya se tiene
un piezosurgery para poder abordar este tipo de tratamientos y pues contar con una mayor posibilidad de tener una buena cicatrización. Pero aún así podemos ver que la parestesia persiste en algunos pacientes después de lateralización por más de 10 años, lo cual ya sería un problema o fracaso desde el punto de vista para lo que nos compete. Es válido para mí poder tener un paciente con una parestesia donde a los 2-3 años tengamos ya recuperación total de la función y de la sensibilidad, pero ya más de eso creo que sería algo muy conflictuoso para nosotros con los pacientes. Entonces, evitar este tipo de procesos, de protocolos. Primero, pues la mayoría que ponemos implantes no somos maxilofaciales. Entonces, tratar de tener herramientas que nos pueden permitir hacer las cosas más seguro, yo voy con eso. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Este me encanta, que es de Mateo Cordaro. Mateo Cordaro es el doctor, director del Departamento de Implantología y Prostodoncia de la Universidad de Milán, de Roma, me parece. Y pues ellos, a pesar de ser italianos y tener ahí la cuna de la implantología monofásica, pues hasta la fecha ellos siguen teniendo problemas, que ya les voy a mostrar algo de lo que ellos publican con respecto a las atrofias. Y él me gusta mucho este estudio, que es muy nuevo, este es del 2020, donde dice la influencia de la anatomía ósea en la colocación de implantes cuando tenemos pacientes mayores y que tenemos arcos atróficos. Entonces, como una tipificación o una aglomeración o clasificación del tipo de situaciones que podemos encontrar, que nos compete porque la implantología basal, por tipo basal o estratégica, está indicada o fue indicada principalmente para pacientes con atrofias severas o pacientes desahuciados implantológicamente. Se pueden hacer otro tipo de casos menos limítrofes, se puede hacer si se siguen las reglas, pero nos compete totalmente los pacientes adultos y cómo las atrofias pueden cambiar. Entonces reviso aquí a mostrarles la definición de atrofia y atrofia por desuso. Y pues este estudio se basó en analizar 194 pacientes, 120 mujeres y 74 hombres en arcadas que fueron estudiadas como huesos maxilares, mandíbula y maxilar. Se estudiaron 228 arcadas y las edades comprendían entre 65 y 100 años, 79. De mediana edad fueron 80 y pacientes que tenían 4 dientes o menos, 86 pacientes, y pacientes con implantes fracasados, 24. Perdón, doctor. Sí. ¿Podrían poner su micrófono apagado, por favor? Ah, el perrito. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, de una muestra de 194 pacientes pudimos poner, o en ese estudio se obtuvieron varios muestreos de zonas de hueso donde pueden presentar pues algún tipo de atrofias o complicaciones. Desde esta imagen, donde podemos ver que tenemos dimensiones adecuadas en altura de 11 milímetros, que es una altura adecuada para poner implantes, no tenemos la anchura necesaria a nivel de la parte del tercio medio de la altura de la cresta. Tenemos un diámetro de 4.47 milímetros, los cuales, si fuera implantología convencional, no tendríamos el espacio bucal y el espacio palatino adecuado de hueso para no perderlo o para no tener una nutrición adecuada que se tenga alrededor del implante. Entonces, en este tipo de situaciones ya estamos condenados a ver qué otras situaciones debemos hacer para rehabilitar. Entonces, el estudio arroja que hay varias tipologías o tipificaciones con respecto al tipo de atrofia que se tiene. Podemos ver en el maxilar tipo 1, donde podemos ver una trabécula adecuada o no tan adecuada, dependiendo si es en la parte posterior o anterior. En la parte anterior y posterior vemos que varía la trabécula y la densidad como tal. En la zona 2, que sería una atrofia más avanzada, vemos que las corticales van engrosando con respecto a la irritación constante que tuvo ese paciente o la función o atrofia por desuso, ya sea por utilización de prótesis
removibles, totales, que hacen que este tipo de atrofias se den, muy corticalizadas, corticales muy anchas y muy densas, porque están acostumbradas a recibir fuerzas de las prótesis desadaptadas que utilizamos, ¿no? Y podemos ver cómo se va a lo largo de la clasificación, se va disminuyendo. Entre menos cantidad de hueso tenemos en maxilar superior, en la zona anterior vamos a tener mayor densidad. Y en la zona posterior no necesariamente, dependiendo de la forma, puede variar, que ahí sí varía mucho de paciente a paciente. Hay pacientes que están funcionando la mayor parte de su vida hasta molares o segundos molares. Hay pacientes que pierden los molares a temprana edad y las tuberosidades son prácticamente algodón. Y pues ahí no se pueden poner implantes que estén indicados para anclarse o tener estabilidad primaria a hueso trabecular. O sea, compresivos, ahí no. Ahí en esos casos toca buscar verticales. Entonces podemos ver el tipo de atrofias que se presentan dependiendo de los casos, y lo importante son los números, porque tenemos que sacar una estadística para saber si en realidad tenemos que aprender implantología estratégica o no. Si en realidad hay mercado para esto, si en realidad lo vamos a poder aplicar. Y créanme, la mayor parte de pacientes se puede. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Y son los porcentajes. En el maxilar superior, se llegó a la conclusión de que un 86%, necesitan una reconstrucción mayor posterior. ¿A qué se refiere eso? Un 86% de los pacientes no van a tener un hueso adecuado en la zona superior, posterior, para recibir implantes dentales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, ¿a qué implantes se refieren? Los convencionales, por las dimensiones y por todo lo que ya hablamos. Pues este 86% lo podemos abordar sin regeneraciones mayores, como lo dice ahí, que es el requerimiento, con implantología estratégica. Entonces, desde este punto ya es fundamentable y es necesario aprender implantología estratégica, porque un 86% de los pacientes mayores que vamos a tener en nuestra clínica van a necesitar una regeneración mayor en la parte de la maxila posterior. ¿Estamos con eso? Y en la mandíbula, un 61% para una reconstrucción mayor en la zona posterior también. Pero este 61%, ojo, es más riesgoso, porque regenerar arriba es muy diferente que regenerar abajo. Tiene otras características, la mácula y la cortical del hueso mandibular, que lo hace en algunos casos con mucho riesgo de fracasos, el de injertos de hueso, regeneraciones, porque la irrigación afuera de ese periosto, que vamos a tratar de aumentar en volumen, ya sea en altura o en anchura, no lo vamos a lograr, porque la irrigación de ese hueso, a menos que lo activemos y manejemos otro tipo de técnicas, como es el splitting o la expansión cortical, o no sé, barreras oclusivas. Hay muchas otras situaciones que nos pueden producir hueso, pero el 62% de esos pacientes necesitan para poder poner implantes convencionales, pero para nosotros el 0%, porque con implantes basales podemos anclarnos al piso, al balcón milioideo, ¿sí? O a la línea milioidea, y con eso podemos evitar el 61% la necesidad de regeneraciones. Entonces ahí ya está soportado totalmente que la implantología convencional en Italia, que para mí es una de la cuna de la implantología monocuerpo, pues que sean sus exponentes más grandes de la implantología convencional, puedan declarar en el 2020 que la necesidad de pacientes o la necesidad de reconstrucciones mayores para implantología en pacientes adultos, pues va a ser con una tasa de necesidad muy alta, 61% para inferior y 86% para superior. Pues todos estos pacientes los podemos abordar sin regeneraciones, sin aumentos óseos, con implantología estratégica y implantes basales específicamente. Ahora les quiero comentar que yo les voy a mostrar un poco de todo, pero yo me dedico hoy en día exclusivamente a implantes basales. Mi curva de aprendizaje mejoró exponencialmente desde que dejé de poner implantes compresivos, porque pues, empecé a coger un poco de miedito por las fracturas que tuve, por la perimplantitis que tuve. Nosotros estamos dándole carga inmediata al hueso, ya le estamos dando una exigencia mayor,
y pues con la perimplantitis las cosas se pueden complicar. Entonces llevo ya 5 años exclusivamente, claro que todavía coloco compresivos cuando el caso lo amerita, pero mi primera opción o elección de implantes siempre son lisos, porque realmente estoy aprendiendo una curva de aprendizaje que me da mayor certeza, donde no he vuelto a tener una noche inquieta, pensante de pacientes que me tienen preocupado, nunca más volvió a suceder. Todo se resuelve muy fácil y no pierdo hueso debido a que el implante no irrita el hueso como si tuviera tratamiento de superficie. Entonces, este estudio me encanta para mostrarles. Aquí hay otro estudio de este personaje y de otro familiar de él, donde nos muestra el fracaso de los implantes convencionales cuando tienen perimplantitis y cómo abordar una rehabilitación completa. En nuestros implantes vamos a hacer muchas rehabilitaciones completas. Se van a dar cuenta de lo que antes para ustedes representaba una buena plata para rehabilitar a un paciente de un caso, de un implant bridge o lo que sea. Al nosotros estar obligados ahora a ver al paciente integralmente, pues van a incrementar nuestros ingresos, porque ya no vamos a hacer chapuces implantológicos, vamos a hacer rehabilitaciones completas, funcionales, de carga inmediata, porque eso es lo que vamos a hacer más, muchos implantes para poder asegurar nuestros tratamientos. Y aquí se compensa porque no vamos a comprar partes protésicas. Al no comprar partes protésicas, esta implantología es competitiva totalmente en el mercado para los pacientes y al contrario, le competencia a la otra porque esta le podemos ofrecer resultados en 72 horas. Entonces, miren este caso que reportan ellos en Italia de los problemas, cómo organizar un paciente de estos si presenta esto. Entonces ya vemos roscas expuestas de implantes convencionales y algún tipo de reparaciones que hicieron para tratar de mimetizar la parte estética del fracaso de la periodontitis. Entonces el paciente estaba infeliz, llega a la clínica, cómo es la situación. Y primero lo que quiero resaltar aquí en esta rehabilitación superior es que, si se dan cuenta, teníamos un puente donde une implantes con dientes. Al tener implantes con dientes, estamos condenando nuestro tratamiento implantológico a estar supeditado a que vamos a tener que cambiarlo, modificarlo, repararlo en el momento que las piezas que son menos longevas o que son más susceptibles a perderse en el tiempo y tengamos que cambiar nuestra prótesis como tal. O esa sería la primera razón, que el tratamiento implantológico ya no depende solo de los implantes, sino también de una parte biológica de dientes que llevan ahí sobreviviendo muchos años. Esa sería la primera. La segunda es la biomecánica. Los dientes tienen ligamento periodontal, los implantes no. Los dientes van a tener una movilidad fisiológica normal, a menos que tengan endodoncias muy antiguas. Las endodoncias muy antiguas, muy traumáticas, o endodoncias que se hicieron adecuadamente después de una infección muy grande, tienden a causar anquilosis. Esto lo sabemos desde hace muchos años, pero ahora nos compete saberlo para poder decidir si dejar o no un diente como apoyo en una zona donde preferimos no involucrarnos y utilizar la anquilosis que tiene el diente para que se comporte como los implantes que vamos a poner. Entonces ahí ya veo otro error. Y el tercer error que yo me gustaría resaltar es que, listo, si vas a hacer una rehabilitación completa maxilar, ¿sí?, que se nota que fueron 2 puentes, aquí no valen los rompefuerzas. Aquí, en una rehabilitación completa, tenemos que siempre aprovechar la estabilización de arco encruzado. Al utilizar eso y al separar esto, vamos a tener sobrecargas laterales en los dientes y movimiento más en los segmentos, que si fuera una arcada completa, que se distribuiría mejor las fuerzas y pues cada pieza estaría más protegida a nivel de distribución de fuerzas común. Entonces, ante esta situación, lo que ellos sugirieron fue, aquí están las imágenes, miren este desastre. ¿Y esto se lo han encontrado alguna vez? Nadie se ha encontrado con esto. No. Pues en estos casos es mejor sacar los implantes, ¿no? En estos casos, cuando uno coge un paciente, llega con uno,
desde ya les digo, tenemos que pensar integralmente, darle una rehabilitación a todo el paciente que entre, porque vamos a hacer implantología de carga inmediata. Y la implantología de carga inmediata requiere un enfoque integral, desde las articulaciones hasta los puntos de contacto anteriores, ¿vale? Entonces, al encontrar esto, yo no me voy a soportar en un implante que tenga perimplantitis, y ya sé que no le puedo quitar con seguridad la contaminación que tiene, pues es de evaluar la condición de cada implante. Aquí podemos ver varios dientes y piezas con caries y situaciones de patología, así como perimplantitis y obviamente partes de implantes que están sobreinfectadas de los cementos y materiales que se han utilizado y que han quedado con filtraciones a lo largo del tiempo. Pues al final decidieron dejar 3 implantes y 2 dientes. Para poder eliminar todos los implantes que estaban condenados definitivamente. Podían tener algún tipo de situación, pero decidieron dejarlo para manejarlo. Se hace la cirugía y quiero que vean aquí la calidad de este hueso. A veces los implantes no están expuestos totalmente, o no podemos ver, como en esta situación, las espiras expuestas del implante. ¿Sí ven la flechita? Sí, doctor. Sí. Entonces, estas situaciones a veces no se ven y pensamos que el implante está bien, pero no vamos a abrir y lo vamos a dejar porque no vamos a ser invasivos. Pero hay que tomar en cuenta esto, que a veces esos implantes, así se vean perfectos y a nivel óseo de la cresta lateral perfecto, vamos a tener dehiscencias o vamos a tener exposiciones de las espiras del implante, y que al tener un tratamiento de superficie, pues ya tenemos condenado el tratamiento si vamos a usar ese implante a largo plazo. O se limpia, o se saca, o se deja sumergido. Que en algunos casos, para evitar la atrofia o la remodelación agresiva de los huesos, pues preferimos no darle más exigencia sacando el implante y haciendo que el hueso tenga que llenar ese hueco de hueso nuevo, pues se lo podemos evitar dejándolos sumergidos. Si la forma de sumergirlos nos asegura un sellado biológico de tejidos blandos, ya sea con membrana o con colgajos extendidos, para que ese implante quede descontaminado y óseo integrado sumergido. Entonces, siempre considerar eso, porque la idea es nosotros trabajar bajo los protocolos. Entre mayor sean las casillas de la multifactorialidad del éxito de los implantes, entre mayor casillas chuliemos o chequemos, vamos a tener mayor certeza y mayor éxito en nuestra práctica privada de implantología, ¿les parece? Entonces decidieron dejarlo así, poner implantes intermedios para evitar que el paciente se quedara sin función, sin estética durante todo ese tiempo. Entonces, si ven, hasta este punto yo creo que mínimo ya el paciente ha de haber pasado varios meses, ¿sí? Pues, yendo donde el doctor a que le saque, que le ponga, que le controle, que le vaya rehabilitando. Al final quede esto y poder sacar los dientes, porque este doctor al menos tiene conciencia de que no debemos utilizar dientes que ya han estado puestos, les digo yo, y sabemos por estudios y por reportes clínicos y estudios bastante serios que una primera corona tiene caducidad, pero cuando esa corona se cambia a segunda corona, esa segunda corona pierde un 50% las posibilidades de sobrevivir el tiempo que sobrevivió la anterior, y así en detrimento susceptiblemente después de cada corona, y por lo general es porque no quedan bien atadas, o que quedan en trauma, o porque hay que repararlas de alguna forma. Entonces, pensar en esas situaciones nos ayuda a poder planificar tratamientos que se puedan sustentar a largo plazo y no tener cambios en el proceso. Entonces, ellos llegaron finalmente hasta esta solución que vemos acá, que no es una solución definitiva, porque no sabemos, se ven bien adaptadas esas prótesis a los cuellos del implante, pero son implantes con tratamiento de superficie siempre. Y algunos quedaron de este distal, no sé si al final lo utilizaron o no, yo creo que sí, pero este distal era de los primeros implantes que seguramente estaba contaminado. No sabemos en qué momento fisiológico
vaya a haber un detrimento de la función del hueso y tener implantitis subsecuente y toda nuestra rehabilitación se vaya a la chingada. Entonces, me dicen acá que ya llevamos 2 horitas. ¿Cómo vamos? Cuénteme. ¿Paramos? ¿Seguimos? Todo Pues bien. todo bien, usted Todo bien, sabe. doctor, todo bien. Usted dele. Al primero que se salga le cortamos. Bueno, pues nada, vean todo el tiempo. ¿Quién me dice cuánto tiempo se demoraron en este caso para llegar hasta esto? Mínimo año y medio. Mínimo año y medio, porque te respeta la fisiología del hueso. Y en este caso pudieron hacerlo más rápido, pero no vamos a estar seguros hasta el año y medio que se estabilicen esos implantes y poder saber. Eso ya no lo muestran, pero usualmente no muestran cómo se desencadena la situación al final. Bueno, vamos a parar con esta de extras y qué más. Vamos a seguir con esto. Terminemos con esto de anatomía, que me interesa que lo vayan analizando desde ya. Pero déjenme buscar. Este es un caso que quiero que analicemos todos juntos y me digan qué harían en esta situación. Creo que esta no es tan diciente como esta panorámica. ¿Qué me dicen de esto? No se ve, Doc. ¿Otra vez? Sí, no se ve. Bueno. ¿Ahora? ¿Nada? Listo. Listo. Entonces, esto sería un caso típico o normal para hacer una rehabilitación que estamos acostumbrados con implantología, ¿cierto? ¿Quién me dice que puede rehabilitar esto con implantes convencionales? No. En inferior tal vez. Pero En inferior tal vez. Pero es válido también pensar, como muchos colegas harían, en que llega un paciente y para no meterse a complicarse abajo, podrían ofrecerle un arco corto superior. A que Sí, así es. el arco. Bueno, pues No en lo este puedo. caso podría ser una opción, pero ya al ver la situación de la atrofia, pues ahí lo pensamos 2 veces. Quiero que miren la zona derecha del canino derecho y que me digan esto, no lo notaban en la panorámica, ¿cierto? No. Bueno, No, para ahí ya nada. se nos va nuestra esperanza de long fall, ¿cierto? Sí, una atrofia muy grande. Una atrofia muy grande. Descartada Nos vamos al otro completamente. lado, nos vamos al lado izquierdo y aunque tiene mayores dimensiones de hueso, yo quiero que miren la forma del filo de cuchillo que tiene. Tampoco está indicado para un long fall, porque quedarían expuestas en alguna de las partes que nos puede producir después de utilizar una prótesis híbrida sobre 4 implantes que normalmente son aparatosas, que son muy anchas y que atrapan mucha comida adentro, pues vamos a tener perimplantitis y bacteriana y subsecuentemente problemas. Por eso es que no nos vamos a soportar en una mesa de 4 patas, porque si se nos va una pata nos podemos caer. Vamos a tratar de poner mesas de 10 patas arriba y de 8 patas abajo para tener una certeza, ya sea con los mismos costos que rehabilitamos un implante en All on Four, pero con más implantes. Esto se compensa con la compra de aditamentos. Y a mí, en costos, me sale lo mismo poner 10 implantes que 5 convencionales, porque ya tengo el pilar, ya tengo el coping, ya tengo el transfer, ya tengo el análogo y todo lo incluye este implante para poder compensar el hecho de que se tengan que usar más. Y se deben usar más simplemente porque los diámetros son más pequeños, ¿vale? Entonces, en la zona anterior tampoco veo una situación favorable. El nasopalatino, pues sí, pero a los lados del nasopalatino voy a encontrar poco hueso. Voy a avanzar a la siguiente, que sería a nivel de seno del lado izquierdo. Ahora veamos este seno. Aquí, ¿dónde puedo poner un implante? ¿O qué implante puedo poner? ¿El seno acá? ¿Quién dice yo? No hay lugar. No. ¿Por qué no? Como 1 kilo de hueso ahí, ¿no? Pero ese hueso, ¿de dónde va a tener nutrición? No, pues en De ningún lado. ninguna parte. Entonces no. En esta zona está contraindicado elevación de seno.
En la zona más posterior de la tuberosidad viene la altura que tenemos, una tuberosidad de 5 milímetros de altura en un piso de seno que no es buena cortical para anclarnos. Entonces en esta zona tenemos problemas, en la zona izquierda. Y si nos vamos a estas imágenes de la zona derecha, podemos ver un corte que pasa representado aquí por la línea roja en inclinación hacia la sutura pterigoidea. Esta línea roja la veo aquí arriba representada y pasa primero por tejido blando de la zona de la tuberosidad, que es este tejido que veo, puede tener alrededor de 5 o 6 milímetros de altura, y luego veo zona de hueso. Si ven cómo se extiende la zona de hueso, si yo hago un corte o en un ángulo, si yo pusiera este ángulo vertical totalmente, vería algo como esto, de 5 milímetros de transcurso solamente. ¿Me copian ahí? Pero si yo extiendo o angulo esto hacia la sutura, puedo lograr mayor longitud de parte intraósea en mi implante. Es muy importante. Los ángulos y lo oblicuo del ángulo, de la disposición que pongamos los implantes, nos van a hacer ganar 1, 2 o hasta 3 milímetros donde no hay suficiente longitud de hueso o altura. Entonces veo el transcurso del tejido blando, luego la parte de la tuberosidad antes de llegar a la sutura, luego veo esta parte que ya sería la sutura, donde veo que esta cortical es del maxilar y esta cortical triangular de acá y esta cortical triangular de acá son las corticales en contacto con la tuberosidad en la parte posterior. Esto es el hueso esfenoides y esta es la fosa pterigoidea, que esta no guarda ningún paquete vasculonervioso peligroso en esa zona, sino en la zona externa. Esta zona que ven acá es la zona donde podemos tener problemas. Tenemos que alejarnos a la hora de colocar nuestros implantes pterigoideos, porque el ángulo debe ser hacia medial. Como lo ven aquí moviendo mi puntero, el ángulo debe ser siempre hacia la línea media, tratando de evitar esta zona. Y bueno, al ver esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que se puede hacer algo con este paciente? Tiene una sutura pterigoidea, quiere decir que tengo un soporte distal apropiado donde poder anclarme y poder extender mi prótesis hasta atrás. Entonces, aquí ya veo que es viable hacer con implantología estratégica. Vámonos del otro lado y después de esa zona que vimos bastante filo de cuchillo en esta zona atrófica y traumática, vemos que en el otro piso sí tenemos una mayor altura y quiero que noten esta zona que es el puente de hueso, que sería la zona crestal palatina o la zona pared lateral de los procesos palatinos. Los procesos palatinos nosotros los estudiamos desde un libro de anatomía. Nos decía que los procesos palatinos eran esas dos placas cuadriculares que mirábamos desde una vista cruzal, ¿cierto que sí? A la hora de nuestros cortes, los procesos palatinos van a ser ese puente de hueso que vamos a ver unir hasta la bóveda palatina. Eso me sirve a mí para poder tener otra opción o un plan B o un plan C para anclaje en esas zonas donde dice que el piso de seno es susceptible de los cambios. En la zona más cercana a palatina o estas corticales que veo aquí me pueden dar una mayor longitud de implante para tener una mayor seguridad de dispersión de cargas y también una mayor zona donde tengo muchas estructuras corticales donde el implante tiene mayor posibilidad de anclarse de una forma apropiada. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, listo. Entonces, para atrás y vemos el pterigoides del otro lado y veo también, yo paso por acá, tengo tejido blando, aquí tengo un poco más de tejido blando, si ven, aquí de pronto tenga 8, 9, hasta 10 milímetros de tejido blando y luego encuentro la tuberosidad. Eso es porque esta parte distal de la tuberosidad tuvo una mayor atrofia o trauma, seguramente por la adaptación de la prótesis total que utilizó esa parte, y terminamos con una tuberosidad prácticamente inexistente, donde tenemos muy poco hueso denso y se nota muy bien la estructura. ¿Ven aquí cómo cambia la morfología de esta? Totalmente diferente. Lo que tienen en común es el ángulo a donde tenemos la mayor densidad de corticales o la mayor cantidad de corticales. Y es un ángulo hacia la línea media o hacia medial. ¿Estamos? Ahora vean la parte inferior.
este es mi balcón miloioideo, este es el balcón miloioideo, y si yo dirijo línea del antagonista, no tengo que inclinar el implante tanto, puedo inclinarlo para anclarme perpendicular a esta cortical, pero debería direccionarlo posteriormente hacia el antagonista. Quiere decir que aquí hay dos formas de abordar, una es por vestibular y otra es derecho, pero para eso hay una curva de aprendizaje y ya les vamos a dar los tips para que ustedes decidan en qué momento hacer qué situación. Aquí hay tres opciones. Vamos a ver si se las puedo mostrar más didácticamente. A ver, vamos a copiar este implante y nos vamos a ir para acá. ¿Están viendo todos? Sí. Listo. Entonces, en esta zona vamos a hacerlo tamaño real. ¿Sí? Yo podría poner el implante en esta zona y sería adecuado. Como también podría poner el implante en esta forma y sería adecuado. Para esto tendría que doblar. Y también existe la otra forma adecuada que sería ponerlo de esta forma, siguiendo si es que el dentario no interfiere en esa zona. Y volver a doblarlo. Si ven la diversidad de posibilidades que tenemos cuando no estamos pensando en márgenes de plataforma con tratamiento y superficie que deben quedar cubiertos con 1.5 de hueso alrededor en toda su circunferencia para poder tener una adecuada cicatrización. Aquí ya no estamos pensando en eso, solo estamos pensando en cómo realmente ortopédicamente volver a anclar soportes para poder hacer una carga inmediata, ¿vale? Entonces, espero que con esto esté siendo un poco más didáctico y que se me vayan emocionando un poquito al respecto a los temas. Quiero feedback antes de terminar, que me digan qué les parece, si vamos bien así, si quieren que abordemos más temas antes de empezar de lleno con implantología estratégica. ¿Cómo vamos? Muy bien, doctor. Muy bien, doctor, muy bien. Excelente presentación. Muy didáctico Muchas todo. gracias. Todo muy bien, muchas gracias, doctor. Pues nada, les cuento, este fue el caso que operamos en el curso que acaba de pasar aquí, que vinieron dos colegas de India, doctor Jani Mehul y Kiran Patel. Este fue un caso que operamos en el curso, hicimos exodoncias completas de la mandíbula y a lo largo del curso les voy a ir mostrando las diferencias. Yo lo hubiera abordado de una forma, el doctor Kiran Patel, quien la operó, la abordó de otra forma y hay muchas formas de matar pulgas, dice. Entonces, lo importante es poder entender los conceptos básicos, los polígonos, la oclusión que debe tener y cómo funciona el hueso fisiológicamente ante la carga inmediata, para que no importa la forma en cómo logremos decidirnos a abordar un caso, las cosas funcionen si seguimos los parámetros y vamos chuleando todas las casillas de los multifactores que hay para el éxito en la implantología estratégica. Entonces, si quieren, cerramos con esto el día de hoy. Igual vamos a seguirnos viendo muy seguido. Quisiera la próxima que pudieran prepararse todos para tener un espacio donde podamos verlos en cámara, poder ser más personal las presentaciones. Para mí es muy importante pues ver las reacciones de sus caras y poder ir leyendo el público para saber realmente en qué momentos nos debemos enfocar más y en qué momentos podemos pasar la página más rápido. ¿Les parece? Sí, creo que sí. Bueno, pues de mi parte, muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, nos estamos viendo pronto y muchas gracias, fue muy importante y muy valiosa tu información el día de hoy. Seguimos aprendiendo. ¿Vale? Gracias. Hombre, gracias.